Cuando tú tienes salud, tienes muchas preocupaciones. Pero cuando no tienes salud, solo tienes una, que es recuperar la salud. O sea, el ejercicio es algo que nosotros necesitamos como especie. No todo el mundo tiene que ser capaz de correr una maratón, pero tenemos que movernos, tenemos que hacer actividad física y es la mejor manera de prevenir enfermedades cardiovasculares en el futuro. A veces puedes tener miocardiopatías y no te vas a enterar. O sea, si nos vamos al origen de nuestra especie, o sea, nosotros nunca estuvimos en un mismo lugar. O sea, para conseguir una mora podríamos haber tardado, o sea, haber caminado kilómetros. ¿Sabes lo que te digo? Éramos una especie nómade. Hacíamos mucha actividad física. ¿Me entiendes? Y hoy en día no hacemos casi nada. El corazón también es un músculo. Entonces el corazón también se hipertrofia. Pero tiene una hipertrofia no fisiológica, sino es la hipertrofia del deportista es excéntrica. Es decir, tú puedes tener las paredes del ventrículo, ¿vale?, más gruesas porque es un músculo más fuerte. ¿Qué piensas del dopaje, sobre todo del deporte profesional? Hombre, es un tabú, tú lo has dicho. Yo no lo recomiendo a nadie. O sea, hay suplementos que se pueden usar que se sabe lo que hacen. Hay suplementos naturales también, tipo la remolacha que tiene muchos nitratos, puede hacer que tengas un mayor rendimiento y una mayor recuperación. Juan Carlos, encantado igualmente. Es cardiólogo, lleva varios referentes del deporte. ¿Cómo te definirías, Juan Carlos? ¿Yo cómo me definiría? ¿Como cardiólogo? Sí. Pues yo soy un cardiólogo apasionado de la prevención cardiovascular. O sea, tenemos que recordar que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo, por encima del cáncer, por encima de las infecciones, por encima de las guerras, ¿sabes? Y es algo que se puede prevenir. O sea, 90-95% de las veces, cambiando hábitos y estilo de vida, se puede prevenir. Entonces, soy muy apasionado en el hecho de prevenir la enfermedad, de prevenir sobre todo la discapacidad y de preservar la calidad de vida. Y el tema de cardiólogo deportivo empieza luego cuando te das cuenta que hay tres enemigos de la salud cardiovascular, que sería la sal, el azúcar y el sedentarismo. O sea, el ejercicio es algo que nosotros necesitamos como especie. No todo el mundo tiene que ser capaz de correr una maratón, pero tenemos que movernos, tenemos que hacer actividad física y es la mejor manera de prevenir enfermedades cardiovasculares en el futuro. Yo lo veo más como que la gente se preocupa mucho por el dinero, por tener fondos de pensiones, por tener dinero para jubilación, pero luego si no tienes salud es que te da igual todo. Y es una cosa que escuché de un influencer de Instagram que se llama Rubén García, que él le salió espontáneamente, pero es una frase muy, muy, muy buena, ¿no? Que es: cuando tú tienes salud, tienes muchas preocupaciones, pero cuando no tienes salud, solo tienes una, que es recuperar la salud, ¿no? Y eso es mi guerra, mi batalla personal. Yo creo que a la audiencia le gustará saber cómo empezaste en esto, qué es lo que te motivó a ser cardiólogo. O sea, la verdad, sí. Bueno, la verdad es que hice el test vocacional y me salió o ingeniero, mecánico o médico. Entonces yo dije, pues mira, ingeniero es mucho tiempo solo, a mí me gusta hablar con la gente, pues médico. Y en medicina me di cuenta que tenía muy buen oído. Entonces los cardiólogos son los que mejor auscultan, o sea, los que necesitan el oído más fino y tal. Que eso antes tenía mucho valor, pero ahora mismo con la ecocardiografía pues puede ser sordo y seguir siendo un buen cardiólogo. Porque es una profesión, no es como muy reconocida. No sé si es por algún motivo en concreto o ahora se está poniendo muy de moda, pero antes un cardiólogo, las personas no iban a un cardiólogo de por sí. No sé qué piensas de esto. Normalmente, aquí hay varios puntos, ¿no? Porque, a ver, yo como cardiólogo todo lo que es el aparato cardiovascular sí que lo valoro mucho y trato de integrarlo con otros temas, como podría ser la salud del riñón, ¿cómo se llama?, del sistema endocrino, porque están relacionados con el corazón, incluso también del aparato respiratorio. Pero neurología, digestivo, otros tipos de especialidades, yo no las controlo muy bien. Y cada vez menos, porque ya en cardiología salen muchísimos artículos cada día, que no me los leo todos.
Ya recibo noticias que trato de seguirlas, pero son muchísimas al día, de muchos estudios que van saliendo y se va actualizando todo muy rápido, como para que me ponga a estudiar toda la medicina. Sería imposible, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que todos deberían tener un médico generalista, o sea, un médico general, un médico de familia, que sea el que les lleve todo. Porque yo como cardiólogo, ¿qué es lo que va a pasar? Que me voy a enfocar solamente en la enfermedad cardiovascular. Y sí es verdad que los cardiólogos, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte y sigue siendo muy importante, y es verdad que abarca mucho lo que es prevención, pero no miramos todo. Y se nos pueden pasar cosas que no son parte de lo nuestro. O sea, yo creo que sí tener un médico de familia que te asesore para hacer tus chequeos también de cáncer, de próstata, de toda tu salud en general. Y el cardiólogo, yo sí que aconsejaría que se haga un estudio, un chequeo cardiológico. A ver, en un mundo ideal, a partir de los 35 años los hombres, que es cuando yo hago la broma de que perdemos la garantía, pero es cuando empieza ya a aumentar la incidencia de enfermedades cardiovasculares establecidas, ya no hipertensión y tal, sino más bien infartos, ictus y demás, que es muy raro a esta edad, ¿eh? Pero a esta edad ya empieza también lo que es la hipertensión y el colesterol. Estos factores de riesgo ya se establecen y son los que después te llevarán a la enfermedad. Entonces, hacer un chequeo a los 35 años en el caso de los hombres y a los 40, 45 en el caso de las mujeres que están más protegidas por los estrógenos, sí que lo veo recomendable. ¿Por qué? Porque estamos yendo por delante de la enfermedad. Y algo muy curioso que veo que en el deporte, es decir, hay muchos deportistas que hacen ultras entre distancias muy largas, pero que no se hacen una prueba de esto. No sé qué piensas tú de todo esto en el mundo del deporte. Bueno, hay pruebas que son las más duras del mundo. O sea, en cardiología deportiva, cada año voy a un congreso que se celebra en Francia, que es de cardiología deportiva, de un club de cardiólogos del deporte, y donde ya se habla mucho del tema de las pruebas deportivas. Se tiene conocimiento de cosas que a lo mejor no todo el mundo controla en otros entornos, ¿no? Y hay dos pruebas, ¿no?, que son como que las que más suenan. Ellos son franceses y son las que más dicen, las americanas no las nombran, pero es la maratón de sables y la diagonal de Fu, que es la que corre toda la isla de la Reunión, que son las pruebas más extremas del mundo, ¿no? Y lo sorprendente es que para la maratón de sables te piden solo un electrocardiograma. ¿Me entiendes? Sí, sí. En muchos casos solamente un electrocardiograma. Entonces hay otras pruebas como la Titan Desert que te pide una prueba de esfuerzo, y aunque sea obligatoria, digamos. Joven, claro, vale. Pero o sea, como que a veces no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, en la maratón de sables estás yendo en autosuficiencia. Es una prueba que tú, o sea, vas a llevar una cantidad de comida que va a ser insuficiente, que tienes que llevarte el agua a cuestas, que no vas a tener la cantidad de agua que te gustaría tomar, que vas a estar con un calor sofocante y te vas a deshidratar como nunca, y solo un electrocardiograma. Entonces no hace mucho sentido, ¿no? Porque la solución de esto, ¿qué sería, digamos? ¿Que se obligase a hacer más pruebas ante ciertas competiciones, o que por la federación obligase a hacer ciertas pruebas, o cómo lo ves? Mira, el electrocardiograma como método de screening ha sido muy debatido. O sea, los italianos tienen una postura clarísima que dicen que sí, que están a favor y que han demostrado que se ha bajado la incidencia de eventos en carreras y competiciones. Mientras que los americanos no, porque no lo consideran costo efectivo. Aquí hay una diferencia que en Europa, en general, hacerte un electrocardiograma no es tan prohibitivo como lo es en Estados Unidos. Entonces, parece que el electrocardiograma como un primer test, ¿no?, sumado al examen físico, ¿no?, podría orientar y hacer un screening, pero la verdad que un electrocardiograma, o sea, tú podrías tener un aneurisma y no te vas a enterar. A veces puedes tener miocardiopatías y no te vas a enterar. En la misma prueba de esfuerzo, o sea, la prueba de esfuerzo, que se considera como la prueba máxima para descartar riesgo al esfuerzo, lo que normalmente, o sea, se pide porque es una de las pruebas que es capaz de diagnosticar, no en todos los casos, pero en muchos, la presencia de isquemia, que es cuando tienes una obstrucción dentro de las arterias coronarias, que son las que se encargan de llevar la sangre directamente al corazón para nutrirlo, tanto en reposo como en esfuerzo, y al tener una placa de colesterol, pues le impides el flujo
y lo sometes a un momento de isquemia, que es básicamente que no le llega nutrientes. Y eso. Es que hay algo muy curioso que es los ataques de infarto. Es decir, ¿a qué es debido? Porque cada vez es como va en aumento esto. No sé si es por falta de cuidado. Siempre han habido. Es la percepción, ¿no? Que siempre han habido. O sea, de hecho hay rumores. Porque estos son rumores de que hay como que se trata de ocultar lo que pasa en las carreras, porque por cada persona que se inscribe una maratón, o sea, por cada persona que se muere, hay mucha gente que se mete a hacer deporte, que se fomenta el deporte y que se va a prevenir un evento cardiovascular a futuro. Entonces el beneficio de fomentar las carreras, las cursas, las maratones y tal, bueno, maratones no sé si es una prueba que debería fomentarse tanto, o debería quizás ser un poco más restringida. Porque puede ser perjudicial para la salud. No lo sabemos. O sea, dicen que sí, no las podemos recomendar como cardiólogos, pero, o sea, hay personas que están tan entrenadas que hacer una maratón es como un entreno más. O sea, la gente que se va a hacer la UTMB se hace 40 kilómetros cada día. O sea, hace una maratón como si fuera el entrenamiento de cada día. ¿Y eso puede ser negativo para la salud? Hay un estudio curioso que salió hace un par de años ya, o el año pasado. Bueno, es relativamente reciente, ¿no? Que dice que los deportistas tienen más calcificaciones en las arterias coronarias. Calcificaciones en el escáner, en el angioTAC, nos dice que hay placa dentro de las arterias. ¿Me entiendes? Eso, ¿qué es lo que repercutía para que la gente lo entienda? Es decir, la gente que cuando tienes estas calcificaciones quiere decir que tú has generado placas dentro de las arterias coronarias. O sea, que tus arterias están obstruidas. Entonces, normalmente un paciente sedentario, no deportista, mientras más alto sea el score de calcio, o sea, la cantidad de calcificaciones que tienes en las arterias coronarias, más riesgo de hacer un infarto vas a tener, o de hacer cardiopatía isquémica. ¿Me entiendes? Entonces, claro, o sea, tú como deportista ves este estudio y lo primero que dices, algo han hecho mal, porque no te lo quieres creer. Pero es que no es la primera vez que tenemos un estudio así. Ya se veía la curva J del deporte, entonces tú decías, pues yo no corro tan rápido, yo voy a 4:30 y claro, y estoy bien, me siento bien, y la gente que le iba mejor era la que corría a 6. Dices, jolín, o sea, para hacer la prevención cardiovascular tengo que no ser tan buen deportista. Entonces como que son cosas que no quieres creerte como deportista porque tú siempre quieres mejorar y dices, algo han hecho mal en este estudio. Ahora, todos son estudios observacionales, ¿no? En el caso del primer estudio, que por ejemplo dice que la gente que hace ultras, o no solamente ultras, sino ciclismo de competición o hacen deporte más de 10 horas por semana, vamos a decir, tienen peor riesgo cardiovascular porque tienen un aumento del score de calcio. Esta elevación no se ha asociado a un aumento de eventos cardiovasculares. Es que ahora que comentas esto es algo muy, muy curioso porque yo, sobre todo cuando era más pequeño, me han enseñado que cuando más entrenes, más rendimiento y mejor, ¿no? Y ahora se está demostrando lo de la zona 2, regular el umbral, no sé qué piensas. Es que ahí está el tema, ¿no? Pero yo veo muchos pacientes, o sea, afortunadamente tengo muchos pacientes que son deportistas y otros que no, y veo también pacientes que no son nada deportistas, o sea, pero absolutamente que tienen intolerancia a esfuerzos, que suben las escaleras y se quedan taquicárdicos 5 o 10 minutos, y los veo evolucionar con el entrenamiento, ¿no? Y claro, el método clásico que siempre nos dijeron que es el no pain, no gain de Rocky, ¿no? O sea que... si no le das duro no ganas. Claro, tiene sentido, sí. Pero luego se descubrió que también depende qué vas a entrenar, porque no es lo mismo entrenar para una prueba de larga distancia que para una prueba de corta distancia, ¿vale? Pero cuando tú vas siempre rápido, tú no fomentas que tu corazón se llene completamente. Cuando tú estás en el espectro de las más altas pulsaciones, el volumen que tiene tu corazón de sangre, o sea, de llenado por la rapidez a la que va, es menor. Entonces tu corazón empieza a desarrollar capacidad para taquicardizarse aún más, ¿me entiendes? Lo cual lo desgasta mucho más, porque en los condicionantes de lo que sería el consumo de oxígeno miocárdico, que podría ser la cantidad de energía que requiere el corazón para latir, ¿vale? O sea, el corazón lo que tiene que hacer es bombear sangre, entonces eso lo llamamos gasto cardíaco, que debe ser los litros por minuto de sangre que va a bombear. Entonces, para un mismo gasto cardíaco, o sea, digamos
10 litros por minuto, tu corazón tiene dos opciones: o bombear más en cada latido o aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, ya con los estudios de los pacientes que tenían cardiopatía isquémica, que han tenido infartos, se demostró que cuando le das beta bloqueantes, reduces la frecuencia, aumenta el volumen y para el mismo gasto cardíaco consume menos oxígeno miocárdico. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú siempre vas rápido, tú haces que el corazón vaya rápido y que late de una manera ineficiente, que se canse más. En cambio, cuando tú trabajas en un rango que está alrededor de la zona 2, que es variable, que eso si quieres lo hablamos después, Sí. porque un día tú la puedes tener a 110 y en unos par de meses la puedes tener a 140. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hace variar? Que esto, yo creo que a los deportistas le... La adaptación. De acuerdo. La adaptación. Cuando tú... Es que lo que la gente se olvida es que el corazón no deja de ser un músculo. Entonces le pasa exactamente lo mismo que a tu bíceps cuando empiezas a coger mancuernas. Porque para una persona sedentaria, digamos, ¿cómo podría entrenar su cuerpo? Porque sí que es verdad que está como solo visto que los deportistas son los que tienen que entrenar casi cada día prácticamente. Una persona sedentaria, para mantener un buen corazón, como aquel que dice, ¿qué hábito tendría que mantener o qué claves le podrías dar? Definamos sedentaria, porque hay un estudio que me gusta mucho también que habla de que por cada 6 a 8 horas al día que tú pases sentado, trabajando, para tener la misma expectativa de vida que alguien que se pasa el día trabajando de pie, necesitas un trabajo, una cantidad de entrenamiento, de ejercicio de 30 minutos al día de intensidad moderada. Solamente no para ser mejor que él, sino para tener la misma expectativa de vida. Que uno que trabaja, digamos. Que trabaja pero estando de pie, moviendo cajas de almacén. O sea, eso es bueno para la salud, ¿no? Porque hoy en día está como no tan visto... Yo creo que no es suficiente. O sea, date cuenta que si nos vamos... O sea, pero esto es una opinión muy personal, ¿eh? De acuerdo. O sea, si nos vamos al origen de nuestra especie, o sea, nosotros nunca estuvimos en un mismo lugar. O sea, para conseguir una mora podríamos haber tardado, o sea, haber caminado kilómetros. ¿Sabes lo que te digo? Éramos una especie nómade. Hacíamos mucha actividad física. ¿Me entiendes? Y hoy en día no hacemos casi nada. ¿Qué piensas de esto? Que cada vez hacemos menos ejercicio y más los jóvenes de hoy en día. ¿Cómo lo ves? Es decir, ¿vamos por un buen camino? Vamos fatal. O sea, los patinetes eléctricos, las escaleras en el metro, los ascensores, cada vez la vida es más fácil. O sea, ahora es verdad que la gente coge menos el coche, pero hay gente que ya no camina ni para el metro. O sea, pero sí que es verdad que la gente ha tomado con más conciencia, ¿no? De que tiene que hacer ejercicio, porque sí que es verdad que antes hacíamos deporte, pues la gente no le daba esa importancia. No sé, ahora tengo la sensación de que la gente ha tomado con más conciencia, veo más runners, la gente haciendo más actividad. No sé si tú en tu consulta también lo puedes ver o en tu día a día. Hombre, es la parte buena de la pandemia, ¿no? O sea, que trajo muchas cosas malas, pero es verdad que, o sea, trajo el teletrabajo, que a mucha gente le ha resuelto la vida, ¿no? Y también trajo el boom del ejercicio cuando nos dejaron salir. Que no sé si habrá algún estudio, sería interesante que lo hagan, ¿no? De cuánta gente hacía deporte antes de la pandemia y cuánta hace a día de hoy, ¿no? Yo creo que hay mucha más gente. Yo recuerdo haber corrido por la Diagonal, recuerdo haber corrido por la carretera de las Aguas a las horas que voy. No había tanta gente antes. Ahora cada vez hay más y me alegra ver mucha gente haciendo deporte. ¿Por qué crees que ha afectado lo de la pandemia a nuestro corazón en el sentido de las vacunas o crees que eso ha afectado? O sea, eso te lo comenté antes, es muy debatible, ¿no? O sea, sí hay gente que se ha visto afectada, pero no creo que sea tanta gente como la que se quiere decir que se ha visto afectada por las vacunas, ¿no? De acuerdo. Y digamos que tú crees que el café también es algo positivo para el corazón, porque sí que es verdad que, y sobre todo los deportistas, ¿no? La cafeína, vamos a saco. A ver, hay muchísimos estudios sobre el café, que no es la cafeína, y el riesgo cardiovascular. Y básicamente el mensaje es que mientras más tazas, mejor. De hecho, incluso hay un estudio que habla de 25 tazas de café y se encontraba como seguro. Me gustaría ver más los detalles de ese estudio, pero porque no sé quién se puede tomar 25 tazas de café, pero no había problema. O sea, el problema del café radica más en no tomarlo o sea, si tú eres un consumidor crónico, vas a tener un menor riesgo cardiovascular.
Pero si tú haces un consumo agudo, súbito, al cual no estás acostumbrado, puedes tener problemas. Ahí es cuando tienes más taquicardias, más presión arterial. Pero hay estudios que ya han demostrado que los consumidores crónicos de café no tienen tensiones arteriales más altas, como se cree que sube la presión arterial, ¿me entiendes? Ahora, hay otros temas del café también. O sea, el café que estamos tomando a día de hoy, hay muchas veces está tostado con azúcar. Y ese no es el que más he estudiado, ¿me entiendes? ¿Qué efectos tiene el tostar el azúcar? No está estudiado. También sabemos que el café interrumpe la arquitectura del sueño. Entonces, si tú tienes una mala arquitectura del sueño, tienes un peor descanso y puedes tener problemas cardiovasculares por no tener un buen sueño. Entonces, la recomendación que yo haría para cualquiera que quiere tomar café es siempre traten de dejar 8 horas antes de dormir. Pero, por ejemplo, aquí en España tenemos la costumbre del café en la cena, que no es lo más saludable, ¿no? Entonces, el café es bueno. Prácticamente hay muchos estudios que dicen que sí. Y algo que muchas veces se genera como controversia, el corazón de una persona obesa, por ejemplo, puede llegar a ser más sano que de una persona deportista, digamos. O... ¿Que una persona deportista? No. Vale. Pero que una persona flaca, no deportista, puede ser. Si hay un obeso en forma, o sea, un obeso que haga deporte, puede tener un mejor riesgo cardiovascular que una persona que sea flaca y que no haga deporte. Así, esta persona flaca fuma y tal, ¿no? O sea, se han descrito cuatro grupos que era gordo por fuera, gordo por dentro, flaco por fuera, gordo por dentro, ¿no? Y era, y sería flaco por fuera, flaco por dentro y flaco, fit in the inside, o sea, en forma por dentro, gordo por fuera, ¿no? Y gordo por fuera y flaco por fuera y no tener una buena forma física por dentro, ¿no? Que serían los sedentarios clásicos, ¿no? Y la gente que es flaca pero que no es gorda puede tener mayor riesgo cardiovascular que alguien que está con sobrepeso u obesidad incluso, pero que está en forma. Les puede sorprender esto, digamos, a muchas personas, ¿no? Digamos de todas maneras, la obesidad no es buena, o sea, porque alguien que está en forma y no tiene sobrepeso va a ir mucho mejor que alguien que está con sobrepeso. De acuerdo. Y digamos que la fatiga crónica, es decir, es algo que veo que mucha gente sufre de la fatiga crónica y que es algo que se desconoce. No sé cómo afecta esto a nivel de salud, si hay conciencia sobre esto. Mira, de fatiga crónica tengo, o sea, se me vienen a la mente 3 pacientes, ¿vale? A ver, yo no soy especialista en fatiga crónica, pero estos pacientes llegaron y me dijeron, me canso siempre. Y yo les dije, mira, yo lo que puedo hacer es enseñarte a ejercitar para que no te canses y a ver si funciona. Y de momento he tenido buenos resultados. Algunos han sido más fáciles, o sea, hay uno que fue directamente empezamos un programa de entrenamiento con zona de frecuencia cardíaca. O sea, el programa de entrenamiento yo tengo a las personas que tienen intolerancia a esfuerzos o los que tienen mucha fatiga crónica, les hago 4 etapas, ¿no? La primera es ganar eficiencia cardíaca, o sea, hacer que el corazón lata de forma eficiente. Que en vez de que se taquicardice, tenemos que lograr que el corazón entienda que lo primero que tiene que hacer es llenarse y luego ir rápido, pero lleno. ¿Me entiendes? Bueno. Entonces es bastante aburrido porque es ir en zona 1. ¿Me entiendes? Pero en la zona 1 de estas personas, que a veces han sido 86, 90 latidos, que es muy difícil llegar, son ritmos de caminata muy bajitos, pero una vez que logras la eficiencia cardíaca ya puedo pasar a la segunda etapa, que es aumentar la base. La base sería tu capacidad aeróbica, sería el límite de la zona 2, ¿me entiendes? Y es donde tú lo que vas a hacer es aumentar tu capacidad para recuperarte, porque si yo te doy un entrenamiento de desarrollo, vas a tardar mucho tiempo en recuperarte antes de estar listo para el siguiente. Pero si entreno base primero, podremos aumentar el número de sesiones por semana, que normalmente son 3. Porque esto, digamos, el dormir, es algo que veo que en la sociedad hay un problema muy grande, que es el tema del dormir, y mucha gente, hay personas que toman conciencia de ello, otras que no. Sí que es verdad que las personas que hacen deporte intentan
mentalizar, dormir sus horas. No sé qué piensas del sueño, las horas que se tiene que dormir, cómo afecta, si afecta al corazón. Hombre, sí, claro. O sea, yo veo mucho, hay un grupo de mis pacientes deportistas, o sea, porque hay mucha gente que es la que me cae muy bien a mí, que es la que compite contra sí mismo, ¿no? O sea, cada día quiere ser mejor y está, ¿no? Y muchos lo llevan a un nivel no profesional, pero bastante cercano. O sea, 10, 12 horas semanales, 15 horas a veces, ¿no? Y luego, por ejemplo, les nace un hijo. Entonces tienen malas noches y empiezan con los problemas que me canso más, que me fatigo más, que tengo palpitaciones, que tengo extrasístoles y arritmias diversas. Entonces, ¿y esto por qué es? Porque no logran recuperarse a tiempo para el siguiente entreno. Entonces empieza a sobreentrenar. ¿Me entiendes? Entonces, claro, las horas de sueño, o sea, el sueño juega un papel fundamental en lo que es la recuperación del deportista. Algo que me ha llamado mucho la atención de ti es el ayuno, antes me lo has comentado, el ayuno de noche. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, yo siempre he escuchado el ayuno intermitente, hay gente que hace 24 horas, ¿qué quiere decir esto? El ayuno intermitente es un término de moda, pero realmente el que se recomienda es el tipo Ramadán, que fue el que se estudió en base a las observaciones que se hicieron en la comunidad musulmana. Porque claro, o sea, todos esos estudios parten de algo que se observó, que es durante el Ramadán baja la incidencia de eventos cardiovasculares. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Y básicamente es porque hacen cetogénesis, ¿no? Entonces, yo estaba haciendo el ayuno intermitente de una manera, el ayuno intermitente que tipo Ramadán se conoce más como Time Restricted Eating Pattern, que es como que un patrón de alimentación con restricción de tiempo, ¿no? Entonces, se recomienda que sea mayor de 14 horas, pero hace un par de semanas ha salido un estudio que dice que no tiene que ser mayor de 16. O sea que hay una controversia ahí y claro, los defensores del ayuno intermitente están mandando todos sus argumentos diciendo por qué esto hay que tomarlo con pinzas y tal, porque esta información no está bien. Seguramente los que hacen más de 16 es gente muy obesa que tiene mucho riesgo cardiovascular y que quiere apurar las cosas. En fin, hay controversia sobre cuántas horas ahora, ¿vale? De momento se sabe que 14 a 16 va bien. Yo creo que algo que les va a interesar es saber tu frecuencia cardíaca de cuánto es. Un cardiólogo normalmente habla mucho de corazón y nos gustaría saber de cuánto es tu frecuencia cardíaca. Yo tengo una suerte increíble porque me viene mucha gente a la consulta y me dice: es que tengo una frecuencia de 54, eso es malo. Entonces tengo la suerte de poder enseñarle la mía en el reloj en consulta. Le digo: mira, tengo 42. Y se quedan más tranquilos porque realmente la frecuencia cardíaca descrita como normal es de 60 a 100, pero a mí 100 no me gusta. O sea, de hecho yo te digo, yo veo un paciente que tiene más de 90 de base, o sea, en reposo, y me preocupo por él. ¿Me entiendes? Porque no es normal. A mí me gusta más la gente, o sea, sé que le va a ir mejor a la gente que va entre 60, 70 o incluso por debajo de 60. Muchos deportistas van al rango de los 40. Y escuché que se comentaba de Kilian Jornet, ¿no? De que su latido era de aproximadamente unos 30 y que la altitud que hace, claro, me comentas que hace 40, ¿eso qué quiere decir? ¿Que haces mucho deporte o cómo se puede lograr esa frecuencia muy, muy baja? En mi caso yo tengo frecuencias bajas desde que era obeso, sin hacer deporte. ¿Me entiendes? Que eso me ha venido bien también, pero haciendo deporte lo he logrado bajar incluso más. O sea, el problema no es... el corazón de Kilian. Yo tenía, o sea, no he tenido la oportunidad de verlo, ¿no? Pero sí he escuchado cosas sobre el corazón de Kilian, ¿no? Y una de las cosas que se decía es de que tenía una disfunción. O sea, que el corazón no latía con la fuerza adecuada. Entonces pensaban que tenía una miocardiopatía. Porque claro, cuando tienes una disfunción, es decir, que el corazón, normalmente medimos la función del corazón con nuestro santo grial, que es la FEBI, que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Básicamente, si el corazón se llena 100 mililitros, expulsa 60 y se queda con 40, pues es 60 sobre 100, fracción de eyección del 60%. Lo normal es de 53 a 72 en hombres, 54 a 72 en mujeres, ¿vale? Bueno.
Y Kylian debe haber tenido 40, 45, no lo sé. Pero menos, entonces tenía el corazón dilatado. Entonces, tiene miocardiopatía dilatada. Y la verdad es que no, ese es el corazón de un gran deportista. Lo que no sabemos es qué le va a pasar después. Pero tenemos grandes referentes como Indurain, que ya tiene más años que Kylian, que a él sí le he estado haciendo preguntas personalmente sobre su corazón y cuánto es la frecuencia más baja que tenía y las arritmias que se le detectaron y tal, ¿no? Que está muy bien con más edad y no les ha pasado nada. Pero no hay muchos así, ¿no? Bueno, él tiene una disfunción de base, pero su disfunción es porque su corazón es más grande de lo habitual. El corazón del deportista, sobre todo el de ¿cómo se llama? No de alto rendimiento en sí, sino el de larga duración, es un corazón más grande, simétrico. Las 4 cavidades son más grandes. Tiene capacidad de albergar más volumen de lo habitual. ¿Me entiendes? Entonces, no necesita en reposo usar toda la función que debería. O sea, ya yendo a la mitad, ya cubre las demandas metabólicas del reposo. Porque no debemos olvidar también que el corazón es la bomba, por decirlo así, pero es un determinante menor en cuanto al rendimiento de un deportista. O sea, el cuerpo, el sistema completo del deportista, ¿no? O sea, los músculos son capaces de extraer más volumen de oxígeno de cada mililitro de sangre que pasa, con lo cual necesita menos gasto cardíaco en reposo para suplir las demandas normales de la musculatura. Ahora el cerebro y el hígado van aparte. Y el riñón, que gasta mucho. Cuando dices que quizás ahora no tengan problema y lo tengan más adelante. No hay datos. Vale. O sea, porque son los primeros que han sido estudiados con ecografías y tal. Había ecografías antes en los años, pero también eran ecografías de aquella calidad. ¿Entiendes? O sea, ahora sí tenemos medios diagnósticos bastante precisos, ¿no? Y tampoco había esa curiosidad ni tampoco había esa posibilidad de hacer grandes seguimientos, ¿me entiendes? Okay. O sea, se dice también que, claro, los deportistas que hacían el Tour de Francia, los grandes ciclistas, tienen corazones más grandes y han tenido más problemas adelante. Pero ¿cuántos han estado haciendo dopajes y demás? O sea, claro, no lo sabemos. Entonces, yo creo que Kylian no va a tener ningún problema. Ahora que sacas el tema podemos aprovechar, digamos que es un tema un poco tabú. ¿Qué piensas del dopaje, sobre todo en el mundo del deporte profesional? Hombre, es un tabú, tú lo has dicho. Yo no lo recomiendo a nadie, ¿no? O sea, hay suplementos que se pueden usar que se sabe lo que hacen. Hay suplementos naturales también, tipo la remolacha que tiene muchos nitratos y puede hacer que tengas un mayor rendimiento y una mayor recuperación por la vasodilatación que genera sin condicionarte un decremento de tu salud. Pero los anabolizantes, por ejemplo, hacen aterosclerosis acelerada, es decir, hacen que tengas más placas más rápidamente. Entonces, si por ejemplo ves la evolución de los luchadores de lucha libre, ¿no? O sea, de estos de la MMA, por ejemplo. No ellos, sino los de entretenimiento, ¿sabes? Vale. Los que son grandísimos, tal. Te darás cuenta que no muchos llegan a 60 años y fallecen porque están... Vale. O sea, no lo dicen abiertamente, pero que hay un documental por ahí en Prime también que habla de estrellas que han estado en cuadrilátero y que hoy día ya no están con nosotros. ¿Y por qué crees que toman este camino? Porque últimamente está saliendo muchos casos. Porque es un atajo. ¿Tú crees que con el dopaje se puede llegar mucho más rápido? Porque esto al final también de caras a... Porque aquí hacemos conciencia... No lo creo, está probado. O sea, si no, no lo harían. Es decir, para que la gente lo entienda, porque esto lo vemos mucho en los niños jóvenes y sobre todo este es un podcast para concienciar a la juventud y a las personas sobre la vida, el deporte y tal. Digamos, cuando decimos atajo, es decir, me gustaría ver como un ejemplo. Es decir, una persona que va a 4, es decir, si se dopa, corre más rápido. Depende de cuánto tiempo con que se dope y tal. Yo no soy experto en dopaje. Vale, de acuerdo. O sea, yo de hecho lo que sé del dopaje es los efectos secundarios que trae cada sustancia. Es la parte que me importa a mí, que es cómo puedo revertir esto que haga el cuerpo del atleta, ¿no?
Pero una de las cosas que yo veo en la consulta, por ejemplo, los que hacen fisicoculturismo, ¿no? Los que van al gimnasio y tal y usan, cuando ya se les ve, o sea, muchas veces tú ves las venas que tienen más grandes por tanto vasodilatación que tiene, pero en el corazón se olvidan de que así como se vuelve más grande, pues toda la musculatura del torso generalmente, porque las piernas pocos la hacen también, sí. La mayoría de que hacen esto, el corazón también es un músculo, entonces el corazón también se hipertrofia, pero tiene una hipertrofia no fisiológica, sino es la hipertrofia del deportista es excéntrica, es decir, tú puedes tener las paredes del ventrículo, ¿vale?, más gruesas porque es un músculo más fuerte, pero antes ha aumentado su volumen, con lo cual lo que puede bombear es mayor cantidad. Pero la hipertrofia de aquel que usa anabolizantes es concéntrica, es decir, crece para adentro, reduciendo el volumen que puede eyectar al corazón. Es que esto lo que estás diciendo es brutal, por lo que estoy interpretando, es decir, que se puede ver físicamente una persona que se puede dopar su corazón, es decir, coge más tonalidad o... Porque no lo puedo identificar como decir, este se dopa por una ecografía. Claro. ¿Me entiendes? Pero si veo estos hallazgos y me dice que se dopa, se puede determinar, digamos. Claro, se puede ver causalidad. Perfecto. Bueno, es muy interesante. Has comentado algo antes que me ha sorprendido, has dicho, yo era obeso. Es decir, yo ahora te veo y estás estupendamente. No sé si cuando estabas obeso, porque la gente que te está viendo cuando has dicho en el momento yo era obeso, estarán flipando. Era obeso. O sea, obeso. O sea, yo siempre he sido el gordo de la familia. O sea, el deportista era mi hermano menor, que era el futbolista. El mayor, bueno, hacía alguna cosa. Pero yo hasta sobre todo a los 14, que yo creo que fue lo más gordo que estuve. Luego bajé un pelín, pero seguía siendo obeso hasta los 16. Esto es un tema porque dices a los 14. Es decir, ¿tú crees que un niño es obeso a los 14 por algún motivo en concreto? ¿O por...? Esto es buena pregunta, ¿no? Sí, bueno. No lo sé. Dice mi mamá una vez, le contó a mi mujer, de que yo era normal hasta que nació mi hermano menor. Que puede haber sido celos, qué sé yo, no lo sé. Yo no lo identifico, yo sé que siempre fue considerado gordo. Entonces yo ya asumía el rol del gordo, el del lento. Cuando en el colegio salíamos a correr, pues yo iba de los últimos. Y un niño, por ejemplo, cuando es obeso, siente bullying a veces. No sé si en tu caso fue así, no fue así, como... Es que... hoy en día, cuando ven una persona, por ejemplo, obesa, y más, oye, a lo mejor antes... Ahora yo no sé qué pasaría, porque se ve mucha obesidad. Claro. Antes el obeso era, o sea, estaba... Yo siempre tuve la suerte que había siempre alguien más obeso que yo. Vale. ¿Me entiendes? Sí. O sea, si éramos 35 en la clase, pues estaba alguien que era más obeso y yo era el segundo más obeso, entonces ya no era el más obeso, entonces normalmente se metían con el más obeso. De acuerdo. ¿Me entiendes? Y luego está la otra, que, o sea, cuando eres obeso, o sea, tú sabes que yo estuve en un colegio de hombres. Entonces, en un colegio de hombres, pues el líder de la clase es el que mejor juega al fútbol. Siempre. ¿Me entiendes? Oh. Entonces, también coincide que es muy buen deportista, que es el que más corre, que tal. Bueno, ya si sacan buenas notas, ya olvídate, ¿no? Pero, o sea, cuando eres gordo, pues te queda ser gracioso porque no hay más. ¿Me entiendes? Y ahora que hablamos sobre tu niñez, digamos, ¿cómo fue tu infancia? Digamos, ¿cómo recuerdas tu infancia? Que ahora de aquí podemos ver alguna imagen tuya. Mi infancia, yo creo que yo era el segundo, o sea, somos 3 hermanos, ¿no? Entonces el mayor, no es que mis padres nos hayan inculcado mucho el deporte, porque no se hacía, no era lo habitual. O sea, yo soy de Perú y no es una cosa que, o sea, que la gente solía hacer, vamos a meterlos en extraescolares, no era lo habitual, no era la norma, ¿no? O sea, tú hacías deporte quizás en la calle, jugabas al fútbol en el parque y ese tipo de cosas. Pero no se hacía. A mi hermano mayor lo llevaron alguna vez a jugar fútbol, pero poco más. Al que sí lo llevaron mucho fue a mi hermano menor. ¿Qué? Era bueno. Más que vosotros, ¿no? Sí. Suele pasar, a ver, no puede ser siempre el... creo que dominaba el balón con 3 años a veces. Y pensamos que iba a ser mejor.
Luego se torció por el camino, bueno. pero sí, que todavía sigue jugando fútbol y bien. Y esto es algo que comentamos muchas veces en el podcast. Es decir, ¿por qué crees que se torció? Porque es algo que hablamos mucho. A veces son las circunstancias, una lesión. Los padres, por ejemplo, por varias circunstancias no pueden llevarlo a cabo. Yo creo que es la presión. Mi hermano tuvo un problema que tuvo el mismo tratamiento que Messi. O sea, él es mucho más pequeño que yo y recibió hormona de crecimiento. De acuerdo. ¿Vale? Y en esa época se hablaba en Perú del biotipo. Entonces él era delantero y de la nada le dijeron que por estatura tenía que ser defensa. Eso suele pasar, ¿no? Que a veces los entrenadores toman ciertas decisiones basadas en sus ciertas experiencias que quizás brujerías, sea... ¿no? Correcto. Aquí te tenemos... No, pero eso es para la foto. De acuerdo. Las habilidades con el balón, o sea, más adelante sí que en el arco sí que... Que aquí te vemos jugando y te iba a decir, aquí estás tocando el balón, quizás seas mejor que tu hermano. No, lo que pasa es que mi padre sí que casi llegó a ser futbolista profesional. ¿Tu padre? Sí. Muy bien. Pero al final se fue por la medicina y ya está. O sea, tú has seguido su camino, ¿no? Digamos. Sí. Ahora que hablas de tus padres, ¿cómo fue tu relación con tus padres, digamos, en general? ¿Tuviste el apoyo necesario para que tú acabases tus estudios o el deporte? Sí. Hombre, el deporte, pues, o sea, mi mamá nos lleva a veces a clases de taekwondo, de karate, de este tipo de cosas. Mejoró mucho el tema del deporte cuando nos hicimos de un club que tenía muchas actividades, ¿no? Era un club de remo. Entonces, sorprendentemente el remo cogió mi atención, no sé por qué. Quizás por eso tengas el corazón grande, ¿no? Porque ahí... No, pero ya desde antes tenía menos pulsaciones. Vale. Pues, no sé si fue en primero o segundo de primaria que te dicen, sí, te hablan del corazón en clase y te hacen tomarte el pulso. Y me acuerdo que yo tenía menos que los demás. Y dicen, no estás contando mal tú. ¿Sabes? De hecho, me pusieron un holter cuando todavía eran con cassettes, me acuerdo clarísimo, y tenía 6 años. Joder. ¿Y algún momento así que a veces ayuda a nuestra comunidad? ¿Es decir, algún momento complicado que haya sido difícil en tu vida que recuerdes desde tu niñez? O sea, todos hemos pasado por momentos complicados, pero comparado con qué, o sea, yo sinceramente a mí nunca me ha faltado comida, no me ha faltado nada en casa. O sea, me han faltado caprichos, pero no puedo decir que me ha faltado, ¿sabes? Mi papá trabajaba mucho. Me habrá faltado tiempo con mi papá en casa, sí. Yo me siento identificado aquí contigo porque mi padre también trabajaba y me tuve que espabilar de esa manera para poder entrenar y tal. Digamos que aprendí a base de palos. Digamos, ¿quién fue tu referente durante todo este proceso? Porque para llegar donde has llegado es un proceso que has tenido que seguir. No sé si fuiste a base también de palos. ¿Cómo llegaste hasta donde has llegado hoy? ¿De cardiólogo? De cardiólogo y a nivel personal también. Tengo la suerte de estar casado con mi mujer, la verdad. Que, o sea, es como que siempre están estas barreras mentales que te ponen, ¿no? Que es súper difícil. Aquí la tenemos. ¿Cómo se llama? Karin. Bueno, Karin, pero bueno. Siempre te ponen las barreras mentales, no, que eso es difícil y tal. Y dicen, no, tú tira para allá, hazlo. O sea, o la clásica que nos dice, mira, métete en el marrón y luego ya veremos. Ya veremos, ¿no? Claro. Y es verdad que porque cuando estás metido en el marrón tienes más presión y genera más ideas. De hecho, yo creo que la incomodidad, o sea, la comodidad nunca es buena. Tiene que siempre estar algo incómodo, ¿sabes? Para generar más ideas y más. Porque, ¿cómo la conociste? Nos gustaría saber. Muchas veces profundizamos un poco. Era mi jefa en el hospital. ¿Ah, sí? ¿Era tu jefa? Tenía un grado más alto que yo. ¿Sigue siendo tu jefa? Depende. podría decirse que sí. Yo en esta imagen te veo muy feliz. Me gustaría saber si eres feliz y qué es la felicidad para ti. La felicidad es... O sea, ¿qué es la felicidad? O sea, hombre, la felicidad es tener a alguien con quien poder compartirlo para empezar, ¿sabes? Porque, o sea, hay muchas cosas que te hacen feliz, pero yo creo que, a ver, cuando empecé con ella, por ejemplo, habían cosas que me hacían feliz a mí, pero me hacía más feliz compartirlas con ella. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, y luego cuando tienes hijos, o sea, por ejemplo,
hay cosas que me encantan, a mí me encanta esquiar, ¿no? Pero yo a veces, o sea, cuando me he escapado solo a esquiar, estoy todo el día pensando, debería estar con mis hijos les gustaría estar aquí, ¿sabes? ¿Porque tienes hijos también? Tengo 3 hijos, sí. ¿Cómo se lleva eso? Porque también haces maratones, si no me equivoco, es decir, ¿entrenas por las mañanas antes de la consulta? ¿O? Sí. ¿Y cómo se lleva eso? Es decir, ¿tienes una relación de pareja, tienes niño, entrenas? Pues es muy fácil. O sea, para que todo se basa en la confianza que tengas con tu pareja, ¿no? Entonces, yo realmente antes seguía las guías de la OMS, ¿no? Que decía que hay que hacer 150 minutos de actividad semanal y quemar más de 2.000 calorías al día. Un poco más. Y luego me metí a hacer cursas y cosas así, ¿sabes? Y luego, claro, cuando te das cuenta que cada vez que sales, pues tu mujer se encarga de los niños y tal, o sea, ya te empieza a mirar medio raro, ¿sabes? Dije, pues tengo que hacer algo. Entonces la volví deportista a ella. Ah, no era deportista. Ah, bueno, sí. Porque este es un tema muy importante. Es decir, ¿estarías con una persona, por lo que me dices, sí, No, que pero, no hacía... ella no hacía deporte. Ojo con lo que dices, que luego... por temporadas, pero siempre ha tenido ganas de hacer deporte. Vale. ¿Me entiendes? Pero le falta quizás la constancia, ¿sabes? Pero sí, siempre ha tenido ganas de hacer deporte. O sea, siempre ha ido, se ha puesto en gimnasios, ha jugado hockey, o sea, ha hecho varias cosas, pero no es esto que se ponía a entrenar para ser mejor. O sea, lo hacía más de forma lúdica, ¿no? Y ya cuando yo le enganché, o sea... ¿Cómo lo hiciste? Porque esto mucha gente le va a interesar. A ver, ella fue una vez me dijo, hay que correr una cursa de 10K. Y pues en esa época yo lo veía como, wow, 10K, wow, ¿sabes? Y nada, y le hicimos. Pero claro, o sea, como que yo hice un tiempo que lo vi y dije, y ella hizo otro, pero o sea, ella sufrió en una 10K, yo también sufrí, entonces dije, yo quiero ser mejor, ¿sabes? Y bueno, en esa época no sabía nada de la zona 2 ni nada de estas cosas, no había empezado con la cardiología deportiva, pero ella quería también seguir corriendo, porque en Barcelona hay muchísimas cursas, ¿sabes? Esta de aquí fue la Color Run, que era una... que no sé si la han vuelto a hacer, pero era pasabas por obstáculos de espuma y tal, era muy divertida, ¿sabes? Entonces dijimos, vamos a meternos más a carreras, pero dije, pues si vamos a meternos a carreras, voy a entrenar, porque yo ya venía de la competición en remo y no me gusta quedar mal. Entonces iba a entrenar siempre a tope, como no se debe. Porque ¿sabes? ¿Qué es lo que te motiva a levantarte a ti cada mañana? Es decir, ¿qué propósito tienes? ¿Qué es lo que te hace que te despiertes al día siguiente y digas, mira, me quiero comer el mundo? Mira, la pandemia me pasó una cosa que yo siempre empezaba los lunes yendo al gimnasio, hacía un poco de remo y luego me iba a trabajar. Y no me había dado cuenta que mi rutina de los lunes laboral era tan fuerte. Entonces, cuando en la pandemia nos quitan los gimnasios, el deporte y demás, hago la rutina y, jolín, eran las 3 de la tarde y ya no jalaba, estaba cansado. Me di cuenta que lo que te da energía para superar el día, para tener más energía, más vitalidad y tal, era el deporte. Y cuando volvió, dije, pues voy a seguir haciendo deporte y me di cuenta que mejoraba mi nivel de energía. Unos meses más tarde mi mujer me dice, estoy embarazada. Y yo, 3. O sea, ya pasamos de 2 a 3. Y dije, si con 2 ya no doy, o sea, yo no soy el padre que quiero ser cuando llego a casa, porque claro, o sea, una cosa es estar ahí y otra cosa es estar disponible ahí. O sea, poder jugar, tener un buen estado de ánimo. O sea, tú quieres ser recordado como la piedra en el sofá que se pone a ver televisión porque ya no puede más, o quieres que tus hijos recuerden, porque yo creo que la infancia, o sea, la parte que estás más pegado a tus hijos, o sea, mi hijo mayor tiene 12 años y ya yo noto que ya tiene menos interés, ya cuestiona, ya no eres el que lo sabe todo, ¿sabes? O sea, va cambiando la relación y es normal. Y es ahora donde tienes que estar, no después. Entonces, cuando iba a tener 3, dije, pues tendré que hacer deporte todos los días. Y así empezó. Es algo muy curioso porque me siento muy identificado contigo, porque yo también tengo un niño y muchas veces, por lo que me comentas también, tienes como el sentimiento ese de que no estás dando lo suficiente. No sé si, por lo que me dices, te sucede lo mismo. Es decir, no sé cómo lo llevas o qué estrategias utilizas un poco para aliviar eso o para intentar mejorar, porque veo que tomas conciencia por lo que ya lo has comentado, ¿no?
Es decir, ¿cómo lo haces para llevarlo? Porque no es fácil. Es decir, yo por lo menos me ha costado llevarlo. Es que yo ya asumí que nos van a criticar igual. ¿Sabes? Eso sí. O sea, yo fallaré. O sea, yo lo que estoy siendo consciente es de que no quiero que me recriminen al menos las mismas cosas que yo recriminaría a mi padre. Pero van a recriminar otras seguro. Y espero que ellos sean mejores padres que yo y así, claro, ¿sabes? Sucesivamente. Pero yo lo que he encontrado que me va bien es el hecho de, o sea, contrariamente a lo que la gente piensa, ¿no? O sea, hacer deporte te drena energía, sí, obviamente. O sea, tú te vas a correr 2 horas por la mañana y si estabas así de energía, te quedas con esto. Pero es que lo que te queda de energía dura mucho más que tu antiguo 100%. ¿Me entiendes? Sí. Y todo es relativamente más fácil. Porque tú, por ejemplo, reprocharías algo a tu padre, porque es algo que cuando eres pequeño, es decir, en ese momento no lo ves y a lo mejor no lo comprendes porque aún eres pequeño y él ha tenido que soportar ciertas cosas, pero a medida que vas creciendo te das cuenta de que quizás era lo que él sabía o lo que él podía darte. No sé si has tenido ese sentimiento. Sí. Yo mi padre lo recuerdo poco en casa y cuando está en casa lo recuerdo cansado. ¿Me entiendes? ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue para ti, para un niño? Es decir, ¿rabia en ese momento? O? No, lo normal. Es que no conoces otra realidad. Y ahora tú intentas no aplicarlo con los tuyos, porque eso al final muchos padres aprenden y no lo replican luego. Claro, yo lo que trato ahora es estar para ellos, llevarlos al colegio, o sea, no los llevo todos los días, pero ahora estoy tratando de reducir mi consulta por la tarde para llegar antes a casa. Y creo que lo voy a poder hacer. O sea, los fines de semana ya son exclusivos para la familia. O sea, cosas que son grandes logros, pero que ya ni cuenta se dan. No, eso dice mucho de ti, un gran padre. Yo creo que ojalá, tu mujer también estará contenta. Siempre te recriminan cosas, ¿eh? Sí, bueno, es normal. Mi mujer realmente tiene, o sea, tengo esta envidia sana porque yo creo que ella llega a más cosas que yo. Joder. No deportivamente, porque es más indisciplinada, ¿sabes? De acuerdo. O sea, yo siempre le digo, cualquier excusa es buena, ¿no? ¿Sabes? Pero ¿cómo se llama? No es tan constante, o sea, yo sí soy bastante más disciplinado, o sea, me gusta ir. Y otro tema de también empecé a hacer deporte por un tema de ansiedad, o sea, no sé si te pasó a ti cuando tuviste tu primer hijo, que súbitamente las noches ya no reparaban tanto, ¿no? O sea, como que hay más preocupaciones ridículas. Sí, es que tienes un seguro de vida, cosas que no te hubieses planteado antes de tener un hijo. A mí me afectó en el sentido de que incluso yo quería entrenar y, ¿sabes eso? Tú sabes que cuando somos competitivos, ¿no? Y más cuando tienes metas para lograr y ganar, por ejemplo, una carrera, una competición y sobre todo importante, tienes un hijo y no duermes como tendrías que dormir. Claro, y ya ves que tu esposa en este caso también tira más porque le tiene que dar el pecho, no sé qué, y tú tienes que lidiar y dices, claro, ¿cómo puedo yo entrenar? ¿Cómo puedo yo reparar el sueño? Que antes hemos comentado el sueño. ¿Cómo puedo yo hacer todo esto y llevarlo a cabo? No sé si te ha pasado lo mismo con tus consultas al principio. Claro, si tú no duermes, ¿cómo eras productivo al día siguiente? No, son periodos que tú ves tu rendimiento y claro, es prácticamente plano. O sea, sí, no tienes esa mejora, digamos, que quieres tener también. O sea, yo no le daba el pecho a los niños, pero sí que nos partíamos, o sea, desde que estamos en Barcelona es lo que más recuerdo, porque los periodos, tú sabes que esto es interesante, ¿no? Pero evolucionamos de una manera que cuando estamos deprivados de sueño no hacemos memoria a largo plazo. Entonces tú te olvidas de cómo sufriste cuando nació el primer niño, ¿no? Que te levantabas de noche y tal. Entonces, como te olvidas, te animas al segundo. ¿Me entiendes? Sí, literal. Y claro, o sea, yo sí, o sea, mi mujer es la que más le ha dado el pecho, evidentemente, pero los cólicos y todo eso, o sea, había veces que nos partíamos la noche. Nosotros hacíamos guardias con los 2 primeros. O sea, yo estaba en la residencia, hacía guardia de noche, a veces me tocaba estar un posguardia y con cólicos, tal, era... O sea, eso que tú dices, mami, ¿por qué no estás aquí? ¿Sabes? Es que ahora dices cólicos, cuando tienes el primero, yo no sé si te ha sucedido lo mismo. En el primero, que eres novatío, los cólicos, yo me pensaba que, no sé, el niño se estaba ahogando. El primer día lo llevé a las urgencias,
porque no sabía lo que quería decir realmente. O sea, es que yo lo busqué en una plataforma médica que te resuelve muchas dudas, ¿no? Pero no es solamente cardiología, se llama Up to Date, ¿no? Y busqué cólicos del infante, ¿no? Y sería terapia, soporte para la pareja. Y te quedas como... o sea, es como... Es un sistema nervioso inmaduro y ya está, y ¿qué le pasará? Y digamos tu día a día, ¿cómo es? Me gustaría saber desde que te duermes hasta que te despiertes, ¿qué rutina tienes? Pues me levanto... ¿A qué hora? Si se puede saber, 5:40. Si desayunas... 5:40. Muy temprano, Aloyados. ¿Qué? Aloyados es un influencer que se despierta, dice, a las 5. Cuando estaba en el equipo de remo nos levantábamos a las 4:20. Mira. Porque a las 4:25 estirábamos, cosa que si yo sé lo que sé ahora, no haríamos, porque no hay que estirar antes de... O sea, estiramiento pasivo antes de... Esto es otro tema, es decir, ¿hay que estirar o no antes? Pasivo no. Pasivo te refieres a... Vale. O sea, el dinámico sí. O sea, eso es calentar. Sí. Pero pasivo no, porque creas micro rupturas, ¿sabes? ¿Eso para el final o...? Porque es un dilema también esto. Esto, el último estudio que me pasó mi entrenador... ¿Sabes? Decía que no servía para nada, pero bueno, hay gente que se siente muy bien. A mí yo siento que estirar el sóleo me ha salvado alguna vez, ¿sabes? Vale. Pero en general, no sé, supongo que habrá otro método mejor. ¿Y es despertarte has comentado a las 5 aproximadamente? 5:40, sí. Vale. ¿Y consulta? Por ejemplo, un lunes yo tengo consulta en SEAT a las 9, entonces suelo levantarme a 5:40, rato estar en el gimnasio a las 6, rutina de gimnasio de 6 a 7 y de 7 a 8 natación. Vale. Y luego a la SEAT y ya está. Y el tema de, por ejemplo, acabas, duermes y día siguiente, digamos, ¿no? Vale. Acabo, duermo y también los martes, por ejemplo, suelo hacer el rodaje en zona 2 largo. Vale. Entonces, trato de correr 2 horas por ahí y luego voy, dejo a los niños, me ducho, me cambio y me voy a consultar. Me gustaría saber si has sufrido alguna lesión importante. Sí. Tengo una condromalacia rotuliana grado 4 en la rodilla izquierda y me dijeron que no podía volver a correr en el año 2017. Que me olvidé de correr, que fuera impacto y todo. Esto es un tema que muchas veces no sé con qué edad te pasó esto. Sí. Pues sería a los 31 o 30. El problema es cuando eres más joven y sufres una lesión así y vas a un doctor y te dice que tienes que dejar el deporte, que es lo peor que te puede hacer. No sé si tú incluso con 35 años, al decirte que no podías seguir, 31, sentiste como impotencia, rabia. Claro. O sea, estaba frustrado porque me dolía cualquier deporte, o sea, absolutamente cualquiera, y no me daba cuenta que el deporte realmente lo necesitaba en mi vida. O sea, y yo creo que es porque, volviendo al tema de los niños, ¿no? O sea, desde que tienes hijos tienes más preocupaciones y tienes ansiedad. Entonces, yo creo que hago deporte como una terapia o sea, la ansiedad viene por todo lo que tú no controlas, ¿sabes? Por todas las cosas que tú no controlas. O sea, tu cerebro cuando se enfoca en cosas que no es capaz de controlar, empieza a rumiar y es lo que te desgasta. Entonces, empezar el día y hacer check, he cumplido con lo que tenía planificado, ya me calma, ¿me entiendes? Ya me deja salir, ya me deja... ¿Y ahora tú puedes hacer deporte? ¿Cómo? Es decir, digamos, ahora tú haces deporte, sí, pero te dijeron en su momento que lo dejases. Sí. ¿Cómo es eso? Fui a 3 traumas, o sea, me dolía mucho la rodilla, estaba bloqueada y fui a 3 traumas, me hicieron la resonancia, o sea, incluso yo trabajaba en esa época en el Vallebrón, fui al trauma de rodillas de Vallebrón, que era el experto y tal, y los 3 me dijeron, nada que hacer. Uno me dijo de tomar un condroitin sulfato, otro de ponerme plasma rico en plaquetas, que nunca me lo puse, la verdad, y no avanzaba. Pero tuve la suerte de que hacía mucha ecografía, y como no estaba yendo al gimnasio y no hacía remo, que era el remo era lo que me mantenía la espalda fuerte, se me cargó el subescapular. Entonces tuve que ir al fisio por una contractura muy, muy, muy fuerte. Y conocí a una fisio, que se llama Melanie Rodríguez, que me pregunta así o sea, me contracturó, me quitó la contractura, todo eso, pero me preguntó, ¿y tú haces deporte? Y le digo, bueno, ya no, tal, le conté, me tocó la rodilla y me dijo, creo que puedo hacer algo aquí.
Y así empezó y me dijo, o sea, lo que ella me dijo es, mira, tú tienes una tara, que esto no va a cambiar, pero si cambias tu forma de correr, cambias tu pisada y tal, podrías mejorarlo, porque me dijo que tienes descompensada la fuerza, tienes mucho vasto externo y poco vasto interno. Me mandó unos ejercicios y me hizo, o sea, me desbloqueó la rodilla y empecé a correr bastante lento, pero es verdad que no me dolía esa velocidad, más rápido sí me dolía. Cambié mi forma de correr, pasé de supinador a medio, o sea, a medio, completamente medio de punta, que yo no corría de punta, ¿me entiendes? Y nada, poco a poco el umbral del dolor se hacía más largo, o sea, más grande, y luego ya empecé a correr. Y bueno, eso fue en noviembre, pues en agosto dije, estoy curado, no hago más los ejercicios. En noviembre, otra vez. y ahí te das cuenta que, jolín, o sea, y volví a esta fisi y me dice, es que ya te he dicho, tú tienes la tara, tú haces los ejercicios y lo más probable es que puedas continuar, pero dejas de hacer los ejercicios y te va a fastidiar la rodilla. Esto es algo muy, muy interesante, y más por lo que he podido ver de los deportistas, que muchas veces que con la primera opinión lo dejan. Es decir, yo veo que en ti has tenido has persistido bastante hasta encontrar, digamos, una alternativa. Sin embargo, muchos deportistas a veces a la primera lo abandonan. No sé qué consejo les darías a estos niños que les diagnostican una lesión y les dicen, tienes que dejar el deporte porque no vales. Es que depende, que yo no soy experto en lesiones, entonces... Más que lesiones, la mentalidad, porque he visto en ti que has persistido, ¿no? Porque podías haberte parado la primera. Yo creo que siempre está el que pone excusas y el que busca soluciones, ¿no? Entonces, quizás no puedes hacer el mismo deporte, pero hay muchos otros más. Y muchos que son más divertidos incluso. ¿Me entiendes? Entonces, no es que no acepten un no por respuesta, porque si tienes una fractura de tibia, o sea, tienes que usar una escayola, o sea, y tienes que usar clavos y tal, o sea, vas a tener que pasar, o sea, ¿me entiendes? A mí, mi última lesión, o sea, sí que me dolió mucho porque estaba ya cuidándome bien para no lesionarme, y fue que se me enganchó el taco de mi zapatilla de trail con una piedrita y no me dejó sacar el pie cuando bajaba, y tuve un edema óseo de tibia. Duró mucho, bastante, ¿no? Sobre todo cuando volví estaba bastante débil. O sea, pero fueron 2 meses que no hubo impacto, o sea, en mi vida. Ahora lo importante es que eres feliz y que tienes unos hijos estupendos y una mujer estupenda. Me gustaría saber, es decir, ¿cómo te verías o cómo te gustaría verte a los 80 años? Primero, siendo capaz de jugar con mis nietos o bisnietos o lo que tenga, ¿sabes? O sea, la idea de esto es justamente llegar a los 80 y que mis hijos me digan que se quede con o sea, papá, quédate con los nietos. Y que no tenga esta... O sea, porque yo, por ejemplo, no le dejaría en todas las circunstancias a mis hijos, a mis padres. ¿Me entiendes? Porque tienen los reflejos más lentos, ¿me entiendes? A mí me gustaría ser como el Iron Man que tiene 86 años, 87, ¿sabes? Que lo sigue corriendo a su ritmo. De acuerdo. ¿Me entiendes? Y ahora me gustaría saber, si te diesen 1 millón de euros, si dejarías el deporte. Es decir, te dan 1 millón de euros y no poder practicar más el deporte. De acuerdo. Es decir, tienes pasión por el deporte. No, pero todo el mundo tiene su precio, ¿eh? Claro, por eso. 1 millón... ¿Cuánto pedirías tú? Mucho más. Sí. Tiene que resolverme la vida completamente. Sí. 1 millón no te lo resuelve. No. De acuerdo. Pero sería un precio bastante alto, ¿eh? O sea, y quizás me arrepienta incluso. Es que aquí está el tema, ¿te arrepentirías? Es decir, tú te dan todo el dinero del mundo. Es decir, no sé cuánto sería para ti todo el dinero del mundo. Es que claro. Mira, pensé que me da una pereza muchas veces, ¿sabes? Tú, no sé si te pasa que cuando tienes que hacer ejercicio de intensidad, como que procrastinas más antes de empezar. Es que yo a veces tengo esta sensación y a veces tengo la opuesta cuando llevo, por ejemplo, una semana entrenando, o una semana, por ejemplo, que es la de descarga, y si es un día solo de series, digamos, y es un poco más reducido, ¿no? ¿Sabes la sensación que tú tienes cuando haces serie, esa adrenalina que te sube? Sí. Eso yo... Pero cuando estás durante. Cuando estoy durante. Claro, y es la pregunta que te estaba haciendo es, ¿te pasa eso que cuando te tocan las series
procrastinas más antes de empezar. Sí, puedes llegar a procrastinar, digamos, pero la sensación la necesito. Es decir, si tú me pones una semana sin esa sensación, la empiezo a desear. O más que a desear, empiezo a sentir mi cuerpo que no es el mismo, que le falta algo. ¿Sabes? Es como empiezo a entrar como en estado de estrés. Y es como una adicción, es como una droga. No sé, bajo mi punto de vista, necesito como ese día de meterle series. Si no, no. Sí que es verdad lo que dices, te comprendo. Es decir, que empiezas a procrastinar porque no quieres llegar a ese lactato como aquel que dice, ¿no? No, sí, pero me pasa con varios ejercicios. Por ejemplo, ahora que voy a hacer el half, ¿no? Tengo que hacer 3 horas de indoor. Es indoor sí, pues más eficiente. Vale. Pero 3 horas de bici estática, o sea... Zona 2. Zona 2. Y es fastidioso, o sea, no es una cosa que me levante, uy, qué emoción, voy a entrenar. O sea, es que no hay nada de emocionante ahí. O sea, lo que tienes que estar pensando es objetivos, porque no hay nada emocionante. De acuerdo. O sea, no me gusta. O sea, porque te pones ahí... Sí. Una música o no, series. Hay una que he pillado que más o menos me entretiene, Billions se llama. Vale. ¿Sabes? Pero no me gusta, o sea, lo detesto. Pero luego, por ejemplo, tengo que estar pensando, cuando corro mucho tiempo en zona 2 también no me gusta, o sea, es tedioso, o sea, no vas rápido, te pasa a todo el mundo, ¿sabes? De acuerdo. Claro, pero ¿qué pasa? Que luego se compensa con cuando te sueltan, por ejemplo, por la montaña y vas a hacer un sendero nuevo. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando estás de viaje conocer la ciudad corriendo. Y no podría hacerlo si no tuviese la capacidad que tengo, ¿me entiendes? Muy interesante, muy interesante. Ahora vamos a entrar a una sección que tenemos de preguntas, que si no lo sabes luego habrá como un ranking donde tendremos, digamos, los top 3, 10 primeros en base a la suma de la puntuación. Se puntúa del 0 al 10. Uh-huh. Por ejemplo, tu autoestima, ¿cómo la puntuarías del 0 al 10? Que es... Necesito un número. Es difícil, o sea, yo trato de no subirme para estar en tierra, ¿sabes? Está mucho mejor que cuando era obeso, segurísimo. ¿Vale? Pero todavía deportivamente no he logrado nada que impresionante, ni tampoco creo que lo vaya a lograr, solo me estoy tratando de vencer a mí mismo. O sea, mi autoestima del 0 al 10, me pondría un 8. Vale, pero fíjate que has dicho que no he logrado nada en el deporte importante, es decir, ¿tú crees que si lo lograses la autoestima sería un 10? No, tengo miedo de qué pasaría después. ¿En qué sentido? O sea, imagínate que o sea, por ejemplo, o sea, si tú haces un half, lo que hacer el Ironman, claro. ¿Me entiendes? Pero después del Ironman, ¿qué hay? Bueno, hay más locuras, creo, ¿no? Por ahí he visto algunas carreras. Sí, claro, pero o sea, es como... Irías para allá. Espero, pero es que no sé. De acuerdo. No sé qué, o sea, qué pasa si logro todo lo que... O sea, porque mis objetivos son eventualmente hacer un Ironman, la UTMB y no sé qué más había dicho, pero después de eso, ¿qué? O sea, la UTMB lo veo como lo último, ¿sabes? Oh. ¿Y después qué? Muy bien. ¿Y la felicidad? ¿Del 0 al 10? Estoy muy bien. ¿Le darías un 10? Hombre, siempre se puede mejorar, ¿no? Pero 9. Bueno. Paz contigo mismo. Aprobada justito. 5.2. De acuerdo. ¿Nivel de satisfacción? Pero es lo mismo que paz. Sí, pero tú mismo has dicho antes 5. ¿Qué haría falta para que fuese el 10? Quizás luego lograses la satisfacción. A nivel de productividad, ser mucho más productivo, procrastinar menos, lograr levantarme y salir. Qué cosa que no sé por qué a las 5 de la mañana el tiempo pasa tan rápido, ¿sabes? De acuerdo. ¿Me entiendes? Yo cuando era remero, a las 4, o sea, a las 4:25 teníamos que bajar. A las 4:20 me levantaba. Y en 5 minutos estaba listo, cambiado y todo. Y ahora no puedo hacer eso. Es como que a veces veo cómo se pasan los minutos y se me hace tarde. ¿Me entiendes? Sí. Tengo una teoría que a las 5 de la mañana el tiempo pasa más rápido. Sí, la percepción a lo mejor está del... Cuesta mucho más. O sea, me gustaría tener eso, por ejemplo. Me gustaría mejorar en eso. Me gustaría mejorar en la calidad o sea, tú puedes darle tiempo a tu familia, pero no es lo mismo de tiempo de calidad. O sea,
tiempo de calidad es estar para ellos, dejar el móvil, ¿sabes? Sí. ¿Me entiendes? Interesarte por cosas que te pueden parecer banales, pero que son importantes para tus hijos. No logro, o sea, mi mujer es una crack en eso, yo, o sea, ¿me entiendes? Estoy tratando de seguirle los pasos. Me sucede lo mismo. O sea, porque, o sea, mi mujer me dice, no, tú tienes que pensar cómo te sentías tú en esa época con ese tipo de asuntos. Creo que tu mujer tiene un nivel de conciencia muy elevado, ¿eh? Sí. Eso es importante. Sí. Después tenemos 2 preguntas que puedes responder las 2 o mínimo me tienes que responder una, ¿vale? Que es sobre el dinero o el sexo, ¿vale? Yo te diré las 2 preguntas y tú me respondes las 2 o una. Muy broncado, ¿eh? Se copió de nosotros, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Cuántas veces follas al mes? ¿O cuánto dinero ganas al mes? Puedes responder las 2. A ver, sexo no tengo problemas. Tienes 3 niños. No, es una manera de comunicarse. O sea, yo creo que es muy sano para la pareja. O sea, todas las que podamos. Dime un número, porque luego hay un ranking y hay una que va primero con 40. O sea, para que te hagas. Sí, o sea, a ver, no, hay meses y meses, pero son meses que, por ejemplo, si los niños están en casa, pues no hay cómo, ¿me entiendes? Pero más de 30 seguro. Y pues podría ser 2 al día también, pero no es una cosa que te diga siempre tengo. O sea, es decir, ¿podrías hacer 60 al mes? ¿O has llegado a hacer 60 al mes? Porque 2 al día. Seguro, ¿Sí? Pero sin niños. Hostia. Es que nos gusta, o sea, los dos, ¿me entiendes? Es como que nos gusta comunicarnos así. Creo que ya pasas a ser primero ahora. Y otro tema, ahora que pero dices... no lo hago siempre, o sea, es que te digo, es que todo depende de las oportunidades. De acuerdo. Yo me quedo con 60, porque me has dicho 2 al día. No, o sea, puedo hacerlo, o sea, lo he hecho alguna vez, no te he dicho que todos los meses... Pues si lo has hecho, me quedo con 60. ¿Y más? O sea, había una época que llegamos a Madrid y ninguno de los dos tenía trabajo. O sea, joder. Casa sola. Pues dime un número. O sea, nosotros vivíamos en Madrid, o sea, mira esta situación, o sea, cada uno vivía en casa de sus padres en Lima. Vale. Entonces, nunca teníamos un espacio común. Llegamos a Madrid, por fin un espacio común. No sé el número, no las conté. Dime un intervalo para yo poderte clasificar. No, yo creo que yo debo estar en más de 30 seguro al mes. Y no sé, o sea, 30, 40. De acuerdo. Me quedo con 40 entonces, aunque sé que has hecho 60. Dinero al mes, si lo quieres comentar o si no pasamos, digamos. Es que es variable, soy autónomo. Más o menos. ¿Me puedes decir una media de unos meses? Prefiero no. A lo mejor motivas a las personas que entren al mundo del cardiólogo, que muchas veces, claro, yo, por ejemplo, no sé lo que puede llegar. Yo tengo una situación bastante, o sea, muy privilegiada con respecto a otros cardiólogos. ¿Me entiendes? Vale, de acuerdo. Y, o sea... Porque llevas a profesionales, digamos, del mundo del deporte que me has mencionado. No, porque yo hago las dos cosas, cardiología clínica y deportiva. Lo que pasa es que trato de dar o sea, cuando yo llegué a Barcelona, todo el mundo iba por mutuas, entonces ibas a un centro que veía mutuas y te ponían unos equipos muy malos, pero muy malos, malos. O sea, era como que, no sé cómo decirte, es que no quiero desprestigiar a ninguna marca, pero eran los que dan rentabilidad, que no es lo mismo que rentabilidad económica que diagnóstica. Oh. Entonces, usaba unos equipos que no había escuchado en mi vida, que daban una calidad de imagen brutal, que decía Doppler color y no se veía un color. ¿Me entiendes? Y es lo que tenían porque eran los que se financian con lo que pagan las mutuas. Las mutuas pagan por consulta una media de 20 euros, pero que esas 20 euros no es para el profesional, es para el centro. O sea, te repartes por consulta 20 euros, o sea, más o menos es 10-10. De acuerdo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, yo llegó un momento en que viendo mutuas, llegué a todo lo que podía y dije, esto no es para mí porque te desgasta. O sea, yo me da cuenta que lo que más me desgasta a mí
no es estar horas en el trabajo, sino tener que tomar las decisiones individuales que se toman. Es el número de pacientes. Y por ejemplo, cuando yo estaba en Sanitas podía haber 30 en una mañana. ¿Me entiendes? Son 30 decisiones. Eran los miércoles. ¿Y lo podías hacer eso? Sí. O sea, el arte del médico se resumía en ver al paciente en 5 minutos y que salga con una sonrisa. ¿Me entiendes? Y me parecía fatal. Pero lo podía hacer, pero son las reglas del juego y las seguía, ¿me entiendes? Pero luego llegaba a casa y era un ente. O sea, no servía para nada. Pero eso no puede ser un problema, que es lo que está pasando en la sociedad con la sanidad. Es decir, comenta 5 minutos para un paciente. ¿Se le puede dar la calidad? No. No. No, o sea, es que hay consultas que pueden ser de muy buena calidad y de 5 minutos. O sea, te pongo una pastilla para el colesterol, traes tu analítica de control del mes siguiente, estás en rango, bien, perfecto, chao. O sea, ¿me entiendes? Pero, no sé, yo quería dar ese paso más, o sea, porque yo, por ejemplo, no creo que todo el mundo necesite medicarse. O sea, nosotros nos medicamos por los excesos que cometemos. Eso siempre lo digo, o sea, hay casos y casos. Pero generalmente, si eres hipertenso y estás con triple terapia, lo más frecuente es que tengas mucho sodio en tu dieta. ¿Me entiendes? Entonces le quitas el sodio y le vas quitando medicación. ¿Me entiendes? O sea, y ese tipo de cosas. Pero eso no lo puedes indagar con consultas así. No tienes el tiempo. Entonces, en un momento, cuando ya llegué a todo lo que podía ahí, dije, tengo que cambiar el sistema. Trabajé en un sitio que veían pacientes privados, solo privados, y podían hacerlo. Entonces me di cuenta que sí existen este tipo de pacientes. ¿Me entiendes? Entonces yo he enfocado mi consulta más a los pacientes, a dar tiempo de calidad, a tener métodos diagnósticos de primera. O sea, si tú vas a mi consulta, los equipos que hay son equipos que yo recomendaría a cualquier centro con todos los medios disponibles para que se compren, porque son muy buenos. Ya para ir finalizando, las personas que hoy tengan una batalla interna, ¿qué consejo les darías o qué recomendación les darías? Que tengan una batalla interna, pues uno, que no tomen consejos de quien no sea exitoso en algo que ellos quieran ser exitosos. O sea, por ejemplo, yo creo que tengo una muy buena relación con mi mujer y sinceramente creo que me he sacado la lotería. Y una de las cosas que más agradezco es no haberle hecho caso a mis suegros, por ejemplo. Son divorciados. O sea, no le tomas un consejo de matrimonio a alguien que fracasó. Y si hacerle caso a mis tíos, por ejemplo, tengo unos tíos de que, o sea, están juntos hasta ahora. Y uno de los consejos que nos dieron fue, nosotros solo tenemos una cuenta bancaria. O sea, ellos tenían solo una cuenta bancaria y me dijeron, y la tenemos así porque así, cuando tú quieres gastarte tu dinero, ¿sabes? No te sientes tan atribuida que es mi dinero, ¿sabes? Entonces, y haces planes más grandes, haces planes de familia, no haces planes personales, ¿me entiendes? Y nosotros hemos seguido el mismo principio y fíjate, nunca ha habido batallas de ese tipo de dinero y tal. Ha habido batallas de planes, en plan como yo quiero ir a, no sé, a China y tú quieres ir a tal sitio, ¿sabes? Pero nunca ha habido esas batallas de que me merezco más, que yo trabajo más, ¿no? O sea. Interesante. Y digamos que mañana tú falleces, que Dios no quiera. ¿Cómo te gustaría que te recordasen tus hijos, tu mujer, tus padres? ¿Con qué? ¿De qué manera te gustaría? Hombre, que no pierdan su tiempo. Que sigan adelante. O sea, yo siempre les he dicho a mis hijos, ¿no? O sea, si lloran por mí, les jalo la pata. Porque de verdad que... O sea, yo creo que nunca morimos. O sea, tú estás en lo que le has enseñado a tus hijos. O sea, cuando mi hijo monte bicicleta, se acordará que fui yo quien le enseñó a montar bicicleta. Cuando esté corriendo trail y baje de una manera para no caerse y evite un obstáculo y diga, mi padre me enseñó eso. O sea, y son esas pequeñas enseñanzas que te van a mantener siempre siendo recordado. No una piedra y una lápida. De hecho, o sea, me sentiría mal que me pongan flores y que gasten dinero en algo que ya no está ahí. ¿Me entiendes? Muy bien. Eso lo digo ahora, ¿eh? Luego ya veremos. ¿Y qué 3 invitados traerías a este podcast? Mira, sí, de personas que me sorprenden mucho, que conozco, pues mira,
Me hubiese gustado mucho hablar más con Andreu Simón, porque tiene todo en contra y lo logró, ¿me entiendes? Hay gente que tiene más obstáculos que él, pero o sea, es como que uno de los pioneros. O sea, yo no creo que haya un endocrino que tenga más experiencia en ¿cómo se llama? En administrarse insulina durante la carrera, o que le pueda decir cómo hacerlo siquiera. Yo creo que él es de las personas del mundo que sabe hacer eso, o sea, que por el simple hecho de querer lo logró, ¿me entiendes? Pues mira, otro que me sorprendió mucho fue Estefanía, bueno, más conocida como Verdelis, que es ella llegó a mi consulta sin que yo supiera quién era, ¿eh? Me pareció súper majísima. Pero también dijo, quiero hacer 12 maratones en 12 meses, y tiene 8 hijos. Para el que diga que no tiene tiempo, ¿no? Exactamente. Tiene 8 hijos, saca tiempo para entrenar, y no sé cómo lleva a su familia, pero sabes que me parece muy increíble que sea capaz de escuchar y estar por los 8 hijos. Yo tengo 3 y ya voy desbordado, imagínate. Entonces, cuando voy desbordado muchas veces, o sea, pienso, ¿Verdelis tiene 8? ¿De qué te quejas? ¿Sabes? Entonces, pues me parece impresionante lo que ha hecho. Ya lo logró el reto, tuvo sus problemas y logró ser sub 3 en menos de un año. Con lo cual, chapo, me he quedado muy sorprendido con ella. De acuerdo. No sé si tienes algún... Mira, es muy interesante también la persona que en un momento me entrenó a mí, que es Chevy Solá, que es un entrenador, que él era enfermero antes, ¿me entiendes? Era enfermero y no era lo que él quería hacer, y se volvió entrenador, hizo los cursos y tal. Y me gusta mucho el enfoque que tiene, porque tiene muchos deportistas que han logrado muchas cosas muy interesantes. Tiene varios campeones también, y los ha llevado él. O sea, él siguió la escuela española, él hace investigaciones sobre sí mismo para ver si alguna cosa funciona más, si funciona menos. En un momento estuvimos nosotros también tratando de dilucidar cómo mejorar el Fat Max y tal, y la cantidad de información que ha recopilado de sus deportistas, o sea, todo el feedback que ha tenido con los resultados es increíble. O sea, el tío sabe mucho y ha aprendido también, porque o sea, por ejemplo, es mi entrenador de confianza cuando tengo un paciente con sobreentrenamiento que está haciendo arritmias, que está haciendo problemas complicados o que tiene una patología cardíaca complicada, porque yo sé que él ya aprendió a llevar las cargas de una manera adecuada, ¿no? Y sobre todo me gusta mucho que es capaz de identificar, o sea, que no somos robots, o sea, tú tienes una semana muy buena y luego puedes tener una semana que alguien te dijo algo que te dejó pensando que ya no descansaste igual, ¿me entiendes? Y hay que adaptarse a todo eso. Pues brutal, me los anoto, los traeremos. Y ya para concluir, no sé si tienes algo más que añadir. Bueno, que ha sido un placer estar aquí. El placer es nuestro. Y vale, pues nos iremos despidiendo. Ha sido un placer tener a Juan Carlos con nosotros y hasta la próxima.